porque como justamente es un diurético, puede disminuir también los niveles de volumen circulante en su totalidad, y si ya tenemos una TA de por sí que se tiende a ir hacia la hipotensión, cuando haya generado su efecto terapéutico, puede hacer una depresión del volumen circulante y pues disminuir aún más la tensión arterial. Esto nos daría como resultado pues perpetuación de la hipotensión. Entonces, ¿cuáles son los efectos que va a tener? Disminuye la presión intracraneal, disminuye el volumen sanguíneo cerebral, ¿sale? Por descompresión, e incrementa la presión de perfusión a nivel cerebral. Básicamente, esas son las características o lo más relevante e importante que tiene esto. El manitol viene a una presentación de el 20%, es decir, por cada 10 mililitros de solución tiene 2 gramos de este alcohol, ¿sale? Y la dosis es de 0.25 a 0.5 gramos de manitol por kilo de peso en el paciente adulto, ¿sale? Y la dosis máxima es de 1 gramo de manitol por kilo. Tiene como efectos secundarios los trastornos electrolíticos como pueden ser hiponatremia, hipocloremia e hipercloremia, ¿sale? Así como también la hipotensión y ahí me equivoqué, honestamente, puse IRA en lugar de LRA, que sería una lesión renal aguda. Digo me equivoqué porque ya no se le dice insuficiencia renal aguda, es lesión renal aguda, ¿vale? Solamente es por esa situación. Entonces, punto importante, un cuidado importante de enfermería que tenemos que tener cuando administramos este tipo de medicamentos, pues es justamente el control de electrolitos séricos. Yo tengo que tener un control previo a la administración y posterior a la administración de alrededor de 1 a 2 horas después de que administre el medicamento para ver cómo se está dando el comportamiento de estos electrolitos y determinar la necesidad de hacer correcciones, es decir, de sacar más electrolitos o introducir y hacer correcciones de los electrolitos a través de una vía intravenosa, ¿vale? Entonces, básicamente el proceso por el cual funcionan estos medicamentos es por este proceso de ósmosis, realmente, ¿sale? ¿Qué es esto de, básicamente tenemos el agua, ¿sale? Y entonces el alcohol lo que va a hacer es que va a entrar en esta parte, atraviesa lo que es el glomérulo, y el poder osmótico que tiene va a jalar mayor cantidad de agua al espacio extracelular de la membrana a nivel neuronal, jala los solutos junto con él, y estos solutos pues pueden ser glucosa, pueden ser electrolitos, pues justamente por esa situación puede darse la disminución de la cantidad de edema, o sea, del agua que tiene dentro, pero también de los electrolitos, y esto nos puede llegar a generar problemas importantes. Por esas situaciones que también el tiempo de infusión es de 20-30 minutos, no se pasa chorro, no se pasa carga, y entonces estar vigilando de forma continua a mi paciente, ¿vale? Ahora, dentro de los otros medicamentos neuroprotectores, tenemos el medicamento que se llama nimodipino. Es un calcioantagonista. El nimodipino es un vasodilatador específico, ¿sale? De las arterias a nivel cerebral. En lo que va a generar es un bloqueador de los canales de calcio, como se lo estaba diciendo. La presentación es de 1 miligramo, ¿sale? Por hora. Y vienen en frasquitos ámpulas de 5 mililitros y aproximadamente se tienen que administrar 15 microgramos por kilo por hora. Ya saben ustedes cómo se hace este cálculo de la dosis, es dependiendo la velocidad de infusión y el peso de mi paciente, ¿no? Es la presentación del medicamento entre lo que lo estoy diluyendo, ese resultado lo voy a multiplicar por 1000, lo divido entre 60, lo multiplico por la velocidad de infusión y lo divido entre el peso del paciente, y eso me tendría que estar dando los microgramos, kilogramo por hora, en este caso. Y bueno, otro medicamento que ni tan medicamento, más bien es un electrolito concentrado, es el sulfato de magnesio, ¿no? Quienes tienen también la experiencia de haber trabajado con pacientes obstétricas, saben que el sulfato de magnesio se utiliza hoy en día, algunas unidades o algunas personas dicen que se utiliza como un anticonvulsivante, sin embargo, o como un hipotensor. La realidad de las cosas es que funciona básicamente como un estabilizador de la membrana neuronal, ¿sale? El magnesio lo que va a hacer es que va a tardar o va a hacer que se retrase el proceso de despolarización a nivel de la membrana neuronal, y eso va a generar que la membrana tenga mayor tiempo para estabilizarse, tiene mayor tiempo para generar su estado de potencial de acción,
y no genera descargas paroxísticas o descargas descontroladas. Eso nos ayuda a prevenir la presencia del estatus epiléptico en el paciente neurocrítico y entonces evidentemente esto va a generar una estrategia importantísima para poder mantener a mi paciente sin que haya crisis convulsivas. ¿Qué es el cuidado del sulfato de magnesio? Pues evidentemente lo mismo. Si yo veo que lo estoy administrando y determino que empieza a haber un problema con el patrón respiratorio, es importante suspenderlo. Si veo que mi paciente no ha orinado, ¿sale? También tendré que hacer la suspensión del sulfato de magnesio, tomar laboratorios de control, en este caso electrolitos séricos, para poder hacer la valoración de esto, ¿sale? Y bueno, ya de forma posterior, ¿sale? De que a lo mejor tuve alguna situación importante porque tuve un traumatismo raquimedular, que esa es la causa a lo mejor del problema, en este caso del paciente neurocrítico, pues tendré que hacer uso de algunos otros medicamentos como son los antineuríticos. Básicamente son medicamentos que sirven para tratar el dolor de tipo neuropático, ¿sale? En este caso se puede utilizar lo que es la lamotrigina o la gabapentina, ¿vale? Ya son medicamentos que se van a utilizar básicamente en un proceso de rehabilitación. Lo que les explicaba de la nimodipina tiene mayor uso sobre todo con lo que son las hemorragias subaracnoideas, ¿sale? Cuando tienen un tamaño menor a los 5 milímetros, ¿sale? Cuando están por arriba de eso, pues es básicamente indicación de otro tipo de tratamiento terapéutico. Ahora, punto importante que también debo de hacer uso van a ser lo que es las soluciones hipertónicas. Ahora, ¿qué es una solución hipertónica? Pues la solución hipertónica no es otra cosa más que a incrementar la cantidad de solutos referente al solvente y referente a otro compartimento. En este caso, cuando yo hablo de estos compartimentos, tendré que estar hablando acerca de la relación que guarda el líquido intra y el líquido extracelular. Cuando hablo de estas situaciones o de estas soluciones, pues yo justamente de lo que tengo que tener en consideración o tengo que tener en mente es la cantidad de, ya se ve, la cantidad de miel equivalentes que tengo disueltos en el plasma de específicamente el sodio. Tenemos que acordarnos básicamente que tenemos electrolitos que tienen algo que se llama poder osmótico y tenemos otras sustancias que también tienen poder osmótico, como va a ser la urea, la creatinina, la glucosa y el sodio, ¿no? Cuando hablo de una solución hipertónica, estoy hablando específicamente del sodio. El sodio es el que tiene mayor cantidad de poder osmótico relacionado a otros electrolitos, ¿vale? Y que van a generar la capacidad justamente del paso a través de una membrana semipermeable, de que van a jalar líquido a través de esa membrana y la van a poder eliminar. ¿Cómo se hace esto? Todos nosotros conocemos que la solución salina viene la presentación normal al 0.9%. ¿Qué significa esto? Que contiene 9 gramos de cloruro de sodio, 154 miliequivalentes de cloro y por cada litro de agua, ¿sale? Y tiene una osmolaridad alrededor de 308 miliosmoles por litro. La osmolaridad plasmática aproximada de nosotros es de 280 a 289 miliosmoles por litro, es decir, por eso se le considera que es la solución fisiológica, ¿no? Porque es la que se acerca más a la osmolaridad normal de nuestro cuerpecito. ¿Cómo se hace la terapia hiperosmolar? Lo que nos va a permitir es que salga agua, ¿sale? Tiene menor efecto diurético. ¿Por qué? Porque solamente jala agua. La va a poner dentro del espacio intravascular y se va a ir eliminando con base en la tasa de filtrado glomerular sin que exista un efecto diurético importante. Ahora, otro de los efectos que tiene es que va a expandir el volumen intravascular. ¿Qué significa esto? Que tiene un efecto beneficioso. Yo puedo estar restituyendo líquidos, aparte genero la extracción de agua de la parte cerebral por esta salida de líquido o en agua directamente al espacio intravascular, incremento el volumen circulante y puedo mejorar también la presión de perfusión, ¿sale? Por eso es que hoy en día se prefieren soluciones hiperosmolares, ¿sale? O con relación a lo que son los diuréticos. Por lo tanto, nos da como mejoría la presión arterial media, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto disminuye lo que es el edema, ¿sale? Ahora, obviamente esa es la parte bonita, pero también tiene sus riesgos, como cuáles. Nos puede dar la presencia de lo que es la hipercloremia, de hipernatremia,
¿Por qué? Porque son los dos elementos básicamente que tienen en mayor cantidad estas soluciones. ¿Cómo hacemos el uso de esto? Bueno, vamos a utilizar una solución de 1000, ¿sale? Que sabemos que tiene el 0.9% del cloruro de sodio de 154 miliequivalentes y vamos a adicionar el 3%, ¿sale? ¿Para qué? Para que nos dé un total de 513 mil equivalentes. Es decir, una ámpula de concentrado de sodio viene al 17.7% que contiene 30 mil equivalentes. ¿Qué significa esto? Que yo cuántas ampulitas voy a necesitar para que logre estos 1000 equivalentes, pues resulta ser regla de 3. Una ámpula tiene 30 y entonces yo necesito 359 mil equivalentes, que es lo que me hace falta para llegar a esos 513, restando los 154 de la solución, pues necesito efectivamente 12 ampulitas de concentrado de sodio. 12 ámpulas que voy a añadir a una solución de mí para poderla empezar a infundir, ¿sale? Ahora, una vez que yo la empiezo a infundir, yo tengo que tener controles de electrolitos séricos previos y posteriores a la administración de esta solución hipertónica. ¿Para cuánto tiempo tengo que estar administrando la solución hipertónica? Esta solución hipertónica se puede estar administrando dependiendo la gravedad y la magnitud del edema cerebral, ¿sale? Los tiempos se pueden ir de 1, 2 horas o hasta 4 horas para la administración, ¿sale? De la solución hipertónica. Ahora, ese es por un lado. ¿Qué es lo que nos va a dar como resultado? ¿Cuál es el efecto clínico? Bueno, resulta ser que tenemos una membrana semipermeable, ¿no? Y tenemos igualdad de cantidades de líquidos en uno que en el otro. Ahora, cuando yo pongo una solución hipertónica dentro del torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo se vuelve en un medio hipertónico, ¿sale? Lo que va a hacer este medio hipertónico es que va a jalar el líquido del espacio hipotónico. Cuando hablamos de hipertónico y hipotónico solamente nos referimos al soluto, ¿sale? Los solutos básicamente no se van a modificar. Tenemos mayor cantidad de solutos en un espacio respecto al otro. Lo que yo voy a tratar de hacer es que por un medio de ósmosis, un medio compensador, un medio que busca mantener el equilibrio, el agua va a pasar de donde hay mayor cantidad de agua hacia donde tenemos menor cantidad de agua respecto a la cantidad de solutos. Básicamente eso es lo que sucede. Entonces, lo que sucede es que imaginémonos que este lado en su pantalla, del lado izquierdo, justamente en la imagen izquierda, en el apartado izquierdo, ¿sale? Ese es el cerebrito, ¿vale? Tiene mucho líquido con base o en relación a los solutos. Cuando yo administro la solución hipertónica, lo que voy a obtener como resultado es lo que tenemos del lado derecho. Bajar la cantidad de agua respecto a la cantidad de líquido o de solvente, y entonces del lado intravascular yo incremento el volumen que está circulando respecto a la cantidad de solutos. Y eso es básicamente lo que me va a permitir generar la medida antiedema en ese cerebrito y por lo tanto mejorar o revertir el proceso por el cual se está dando esta situación de inflamación. Entonces, los protocolos que se van a utilizar para la administración de esas soluciones hipertónicas, pues ya dependerán tanto de la experiencia y también de la respuesta del paciente, ¿sale? Eso es importante que se tenga en consideración que no puedo a veces sobrepasar estas 2 horas dependiendo de la tasa de filtrado glomerular y lo ideal es que se pasen los primeros 45 minutos, ¿sale? O sea, en 45 minutos yo tengo que administrar este litro de solución y empezar a ver la presencia de diuresis, bueno, el incremento de la filtración glomerular y tengo que tener los valores de electrolitos para ver que realmente esté siendo la adecuada y de forma posterior también el uso de los valores de electrolitos para ver que no vaya a tener una complicación que básicamente será la hipernatremia, ¿sale? Porque también sabemos que la hipernatremia, pues a nivel neurológico no es conveniente, mucho menos, evidentemente, la hiponatremia, ¿no? Y bueno, vamos a continuar hablando ahora con otra medida de neuroprotección que sería la hipotermia terapéutica. Ahora sí me voy a ir de lleno con esto.
Dentro de lo que es la terapia de hipotermia, evidentemente ustedes saben que hay varios mecanismos por los cuales podemos establecer esto de la terapia de hipotermia, ¿no? Aquí, por ejemplo, teníamos un dispositivo que se llama Arctic Sun. Este Arctic Sun es un dispositivo que va a enfriar o va a calentar al paciente dependiendo la temperatura que se programe y el servocontrol que se le establezca. Denme un segundito, voy a detener la presentación y les voy a compartir otra pantalla donde tengo un videíto más o menos para que vean ustedes cómo, cómo se utilizan estos dispositivos, ¿sale? No es cosa del otro mundo, la realidad de las cosas es que es bastante sencillo su uso. ¿Sale? No es otra cosa más que un pad grandotote de gel que tiene mangueritas de entrada y salida y se colocan en las regiones más grandes del cuerpo, que en este caso serían piernas, el tórax, y tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones que realmente son muy, muy sencillitas. No involucra mayor complejidad o mayor problema en relación a su utilización. Me parece que sí, creo que ya van a poder ver el video. Bueno, vienen los pads así grandototes. Si ustedes se dan cuenta, voy a pausar tanto el video. En esta porción es un adhesivo, es un adhesivo de silicona, ¿sale? Toda esa estructura que se ve como de un colorcito diferente, ¿sale? Por ahí van a circular agua, ¿sale? Todo ese pad pues va adherido a la pielecita. Vean, va en la región posterior del tórax, ¿sale? Se va hacia la parte anterior, que va a involucrar parte del tórax y parte del abdomen. ¿Sale? Tiene también la característica, bueno, específicamente esta marca de Arctic Sun, que estos parchesotes o estos pads tienen la capacidad que se pueden despegar y se pueden volver a pegar, no requieren ningún tipo de adhesivo, no son agresivos con la piel del paciente, pues realmente tienen bastantes ventajas, ¿sale? Y ahí, como pueden ver, tiene dos líneas, una de entrada y una de salida, y justamente por esas es por donde circula el agua, ¿sale? Se utiliza literalmente agua, la que circula se enfría y cuando el paciente se le pone una sonda o un termómetro esofágico. Es una sondita que se introduce por vía oral, ¿sale? Y eso es lo que va a estar determinando la temperatura. Cuando el aparatejo Arctic Sun detecta que se está yendo por debajo de los 34 grados centígrados, el agua deja de estar tan fría y ligeramente incrementa la temperatura para que el paciente pueda incrementar ligeramente la temperatura. Si ve que el paciente se está yendo muy alto, nuevamente vuelve a enfriar más el agua. Entonces, esa es la ventaja de tener el servocontrol, de que pues básicamente yo solamente tengo que hacer la monitorización de que el termómetro no se salga de mi paciente y pueda estar vigilando que haya muy poca variabilidad en el manejo de la temperatura. Lo que les decía, pues ahí les hacen la prueba de que se pueden pegar y despegar sin mayor problema, ¿sale? Y los otros pads se ponen sobre lo que son los muslos en el paciente. Ahora, tiene la ventaja de que como es un tejido que es bastante gentil con la piel, pues a pesar de que esté fría el agua, pues no le va a generar algún tipo de quemadura, ¿sale? Y me regreso ahora a la presentación. Entonces, pues básicamente, así es como tenemos a nuestros pacientitos, ¿no? Con los pads puestos y, bueno, con ventilación mecánica, con una posición de la cama a 30 grados, entre otras situaciones. Y bueno, dentro de lo que es estos aparatos, nosotros lo que tenemos que tener en consideración, pues es justamente las dos temperaturas. La temperatura a la cual yo tengo programado mi aparato, la temperatura a la cual estoy llegando y la temperatura de mi paciente. Es decir, cómo se va a dar esta manifestación. Y bueno, esos aparatos tienen un historial de los cambios importantes, tienen alarmas, tienen preconfiguraciones y demás situaciones. Y repito, estos se pueden utilizar para pacientes de neuro, pacientes de cardio, entre muchas otras situaciones más, ¿va? Y bueno,
¿Qué es la terapia de hipotermia? Pues nos dice que es un procedimiento utilizado para enfriar el cuerpo de una persona a una temperatura que sea más baja de lo normal. Esto ya habíamos explicado, con la finalidad de que se retrase la tasa metabólica de las células. Y bueno, se utiliza para reducir el riesgo de procesos de inflamaciones en el cerebro, la formación de coágulos sanguíneos y la presencia de convulsiones. Justamente esto, ¿por qué? Porque al no haber un proceso de lesión isquémica, pues no hay apoptosis, no hay lesiones celulares, y la otra es de que a través de que la célula se retrasa su tasa de metabolismo, pues no hay despolarizaciones que no deberían de existir. Y bueno, la decisión del método de enfriamiento depende principalmente de la tecnología disponible, evidentemente, no todos los hospitales tienen estos aparatos, ¿sale? E inclusive hay algunos hospitales que pues todavía ni siquiera se acuerdan de que existe la hipotermia, ¿no? Y las técnicas usadas pueden ser divididas en métodos de enfriamiento externo o de superficie o internos. Ahorita vamos a ver cuáles son cada una de esas características. Métodos de enfriamiento externo y métodos de enfriamiento interno. Externo pues, se refiere a todo lo que va a involucrar con el paciente, ¿no? Inclusive algo tan sencillito como los medios físicos, básicamente, es un método por el cual nosotros enfriamos a un cuerpo. Los medios físicos tenemos que recordar que existen mecanismos por la pérdida de calor. En este caso, los mecanismos de la pérdida de calor son 4, ¿no? Ya eso nosotros lo sabemos. Y también desde el punto de vista físico sabemos que un cuerpo no se calienta, pierde temperatura, que es una cosa muy distinta, ¿va? Entonces, el enfriamiento externo nos dice que puede ser desde hielo en la cabeza y el cuello. El enfriamiento externo de la cabeza, cuello y torso producen un enfriamiento lento. Alrededor de 0.3 a 0.9 grados centígrados por hora. Eso es bastante lento. Y se ha observado que este tipo de enfriamiento presenta frecuentemente un exceso de hipotermia, es decir, pues se van hasta por debajo de los 32 grados centígrados, con los riesgos que esto conlleva. Estos riesgos pueden ser parada cardiorrespiratoria, disfunción orgánica, trastornos de la coagulación, entre muchas otras situaciones, ¿va? Y lo que se utiliza para esto, pues son mantas de aire frío. Perdón, el principal inconveniente que tienen estos es el tiempo que se tarda para lograr la temperatura objetivo, que es casi hasta 8 horas, para lograr temperaturas de 32 a 34 grados centígrados, ¿sale? Y bueno, la manta que se utiliza de forma convencional, ¿sale? También puede ser junto con agua y se utiliza por debajo y por encima del paciente, pero tiene una pobre superficie de contacto directamente con este paciente justamente por los mecanismos por los cuales le estábamos hablando, ¿no? Esos mecanismos de la pérdida de calor básicamente son 4, que es la conducción, convección, evaporación y la radiación. Entonces, al no tener una superficie muy grande de contacto, pues la conducción y la convección no se dan de forma adecuada. Aparte, la evaporación todo el tiempo se mantiene presente y la radiación pues va a superar a la cantidad de calor que se puede absorber por estas superficies de contacto. Y bueno, la conducción de agua circulante a través de planchas adheridas mediante hidrogel, lo que les acabo de presentar, ¿sale? Son nuevos sistemas que se han estado utilizando, que se están desarrollando todavía o que continúan en desarrollo, como por ejemplo los pacientes neonatales que les hacen terapia de hipotermia selectiva, ¿no? A nivel específicamente solamente el cráneo. Una de las marcas más comunes es el CoolCap y que se utiliza solamente específicamente a nivel craneal. Y bueno, es un sistema que se presenta con un control bastante sencillo, ¿sale? Y la temperatura objetivo y así como el mantenimiento de esa temperatura son bastante sencillos, ya que se tiene un termómetro transesofágico o rectal en el caso del paciente neonato y pues se pone en modo servocontrol. Y bueno, el principal inconveniente que presentan es que no se deben de adherir a la piel si existen heridas o erosiones, por lo que su uso en pacientes con un traumatismo es limitado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pacientes de traumatismo craneoencefálico o un paciente politraumatizado, a lo mejor que fue arrollado por un vehículo donde tenemos fracturas, dermoabrasiones, laceraciones, pues no vamos a poder colocar ese tipo de dispositivos. Y bueno, los mecanismos de enfriamiento de casco, que sería el CoolCap, que es específicamente para una única zona, ¿vale? Ahora, eso es por la parte externa. Por la parte interna tenemos el uso de soluciones frías, pues. Se van a hacer el uso de un catéter intravascular, evidentemente, las soluciones deben de estar frías, ¿sale? Y esto lo que nos va a permitir es que haya un intercambio de temperatura de forma rápida entre lo que es el suero salino frío que circula por el catéter y la sangre,
¿sale? Ahora, no hay evidencia que permita recomendar estos sistemas intravasculares frente a los sistemas externos. ¿Por qué no hay evidencia? Porque evidentemente vamos a hacer mayores efectos en ocasiones deleterios de los benéficos que podamos tener. ¿Por qué? Porque justamente sí podemos disminuir la temperatura del paciente, pero vamos a tener que estar administrando volúmenes extremadamente grandes, ¿sale? Para poder mantener esa temperatura, lo cual va a significar sobrecarga de líquidos en el sistema cardiovascular y que podamos llegar a desarrollar mayor cantidad de problemáticas, ¿sale? Referentes a los beneficios que podamos llegar a obtener de este tipo de terapéutica. Y bueno, la infusión de estos líquidos va a ser de forma masiva. La temperatura de 4 grados es un método eficaz para inducir la hipotermia, es decir, la solución ya la tengo que poner a 4 grados de enfriamiento y a esa temperatura la voy a estar pasando para que baje de forma rápida la temperatura de mi paciente. Y bueno, a pesar de conseguir una disminución rápida de la temperatura, presenta la contraindicación debido a la infusión masiva de líquidos, donde puede presentar sobrecarga, disfunción cardíaca, edema agudo pulmonar, entre otras complicaciones. Y bueno, otra de las funciones, o bueno, otro mecanismo por el cual, mejor dicho, podemos enfriar a nuestro paciente, es haciendo uso de un bypass cardiopulmonar. Básicamente no es otra cosa más que una circulación extracorpórea. Sin embargo, para uso de terapia de hipotermia terapéutica está contraindicado, no se utiliza, y sobre todo cuando es un paciente neurocrítico. Sin embargo, es importante que sepan que también es otro mecanismo por el cual se puede enfriar a un paciente, ¿sale? Y bueno, es el método más rápido de conseguir la temperatura objetivo, es el más invasivo, ¿sale? Disminuye la temperatura de 1 a 2 grados cada 5 minutos. O sea, enfriamos al paciente rapidísimo, ¿sale? Pero no es operativo en pacientes neurocríticos, precisa un equipamiento muy complejo, así como la anticoagular al paciente. Utilizamos una máquina de tromboelastografía y obviamente la máquina de circulación extracorpórea, ¿sale? Ahora, las fases del tratamiento, es decir, la terapia de hipotermia cursa básicamente en 4 grandes etapas. La fase de inducción, la fase de mantenimiento, la del recalentado y la de la normotermia, ¿sale? La fase de inducción es decir, yo tengo que enfriar a mi paciente lo más rápido posible que pueda. ¿Por qué? Porque evidentemente tiempo significa tejido neuronal sano que yo puedo lograr a conseguir o puedo recuperar, ¿sale? El objetivo es conseguir la temperatura inferior a 34 grados lo más rápido posible, es decir, si yo lo puedo enfriar en 1 2 horas, excelente. Si lo puedo enfriar en 15 minutos, pues sería muchísimo mejor, ¿vale? Y bueno, la fase de mantenimiento, el objetivo es controlar rigurosamente la temperatura central con pequeñas o ninguna fluctuación. Máximo deben de estar fluctuando la temperatura, es decir, si yo lo tengo a mi paciente en 33.5 grados, puedo solamente subir hasta 34 grados y no más, ¿sale? La fluctuación debe de ser de 0.2 a 0.5 grados centígrados, no más. Perdón. Y bueno, la fase del recalentado se debe dar de forma controlada. Ojo, y punto bien importante, no debe de incrementar la temperatura más de 0.2 grados centígrados por hora en la fase de recalentado. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que yo debo de darle a mi paciente durante estas fases? Yo tengo que saber cuánto tiene de potasio, específicamente potasio, previo a que yo lo ponga a la fase de inducción. Yo tengo que saber cuánto tiene de potasio durante la fase de mantenimiento, porque el paciente con hipotermia va a consumir potasio muy abruptamente, ¿sale? ¿Cuál es el problema de esto? Que puedo generar algún tipo de arritmia por deficiencia de potasio. Entonces voy a tener que estar haciendo reposiciones de potasio de forma continua y valorando la tasa de filtrado glomerular, ¿sale? Cuando se dé la fase de recalentado, yo voy a suspender la administración de este potasio porque pueden ser en la fase de mantenimiento, pueden ser reposiciones o en la solución de base, voy a estar infundiendo el potasio para mantener los niveles normales. Cuando yo recaliente a mi paciente, voy a suspender la administración de potasio y estar haciendo valoraciones seriadas, por lo menos cada 2 horas del potasio, porque durante la fase de recalentado el potasio siempre tiende a incrementarse, siempre tiende a irse a la hipercalemia y entonces yo tendré que hacer uso de medidas antihipercalémicas, ¿vale? Y bueno, ya la fase de normotermia, es decir, una vez que yo ya llegue a los 36 grados o 37.5, ¿sale?
se debe de mantener en esta fase para evitar efectos deleterios. Es decir, yo tampoco lo puedo seguir manteniendo en la hipotermia y tampoco me lo puedo llevar a la hipertermia porque justamente se puede generar mayor edema cerebral. Perdón. Y bueno, ya otra de las medidas de neuroprotección es justamente la monitorización de la presión intracraneal. Esta monitorización de la presión intracraneal forzosamente y rigurosamente se tiene que realizar a través de la colocación de un transductor a nivel craneal, evidentemente, ¿sale? Para eso se tienen que hacer perforaciones en el cráneo y se meten transductores. Estos transductores pues pueden quedar en diferentes porciones, ¿vale? La realidad de las cosas es que no hay mayor significancia o mucha diferencia entre la región en la cual quede este transductor con relación a la evaluación clínica que yo pueda hacer, ¿sale? El transductor puede quedar cuando hago una ventriculostomía, puede quedar en un ventrículo lateral, puedo tenerla en una región subdural, epidural, intraparenquimatosa, en otras porciones inclusive de lo que es el sistema nervioso, ¿sale? ¿Qué es esto? Pues es un transductor, funciona literalmente como un catéter pegado a una línea arterial y va a permitir determinar cómo se está manifestando esta presión intracraneal. Ahora, lo que se utiliza sobre todo son los transductores intraventriculares. ¿Sale? Esto lo que nos va a permitir es encontrar el patrón de oro, ya que permite tratar la hipertensión intracraneal, que eso es lo que vamos a tratar de evitar sí o sí en todo momento, ¿sale? Vamos siempre a tratar de evitar que se dé la hipertensión intracraneal. Es el método más sencillo y es el más barato. Se coloca a través de una trépano precoronal, ¿sale? En el hemisferio con más lesiones radiológicas o que podamos observar, ¿sale? Su principal problema es el proceso de infeccioso, entonces vamos a tener que tener siempre mucho cuidado con ese tipo de accesos o con ese tipo de abordajes. Es conveniente tunelizarlo lo más alejado posible de la incisión, justamente así como se utilizan los catéteres para hemodiálisis, siempre es tunelizar, ¿sale? Y actualmente no se recomienda profilaxis antibiótica en su colocación, ¿sale? Lo que resulta más importante, pues, es la asepsia antes de dicho procedimiento. Otros problemas derivados son la hemorragia en el trayecto, que radica entre el 1 al 6% de la prevalencia y de la incidencia de este tipo de complicaciones. ¿Sale? Y en algunas ocasiones, debido al colapso o desplazamiento ventricular, puede resultar imposible su colocación y por lo tanto se tiene que recurrir a otra localización diferente, ¿sale? Pero si tuviéramos que seleccionar el acceso predilecto, pues siempre va a ser el intraventricular, ¿sale? Tenemos otro que puede ser el intraparenquimatoso. Se coloca en la cabecera del paciente, en la unidad de cuidados críticos, en la diferencia de todo el resto de los sistemas. La inserción es similar a la intraventricular, también es a través de una trépanos. Tiene menores complicaciones y no permite drenar líquido cefalorraquídeo. Esa es la característica que tiene, ¿sale? Sobre todo cuando tenemos problemas infecciosos o cuando tenemos problemas en donde tenemos mayor producción de líquido cefalorraquídeo por estimulación excesiva de los plexos coroideos. Y bueno, una vez que se implanta, conviene recalibrarlo las menos veces posibles para evitar el daño de la fibra óptica, ¿sale? Ahora, no son los únicos tipos y no son los únicos abordajes, también tenemos el subaracnoideo, el subdural, el epidural y el lumbar. Desde el punto de vista del subaracnoideo, ¿sale? Reduzca el riesgo de sangrado, ya que no penetra el parénquima. Y bueno, pero pues genera mayores interferencias a las lecturas, por lo cual pues casi no se utiliza. El subdural, perdón, se coloca tras la evacuación quirúrgica de las lesiones de efecto masa, por ejemplo, un tumor, ¿sale? Inclusive se puede colocar desde que todavía están en el proceso quirúrgico, pero tiende a infravalorar la presión intracraneal real, es decir, nos da presiones por debajo de lo real, por eso tampoco se prefiere su uso. El epidural, pues es muy poco invasivo, pero suele sobreestimar los valores absolutos de la presión intracraneal, ya que está muy alejado de. Aún a pesar de que estamos hablando dentro de la misma meninge, pues básicamente nos da una estimación muy, muy errónea de la verdadera presión. Y la región lumbar, pues es de colocación sencilla a través de una punción lumbar. Se deben emplear dispositivos que eviten la pérdida asociada al líquido cefalorraquídeo y evidentemente también el riesgo de infección está presente.
¿Sale? Y en aquellas situaciones en las que el flujo de líquido cefalorraquídeo se encuentra interrumpido entre los ventrículos laterales y la cisterna lumbar, no es fiable su registro. Por ejemplo, cuando tenemos efectos de masa o problemas de edema donde hay compresión del cuarto ventrículo, pues básicamente no se puede utilizar porque no hay un drenaje de este líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, pues no vamos a tener una medición fidedigna de esta presión, ¿va? Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para poder colocar este tipo de transductores? Pues el traumatismo craneoencefálico es la principal situación cuando hablamos de un TCE grave, ¿sale? Con una escala de coma de Glasgow menor a 8. Y cuando se cumplan al menos dos de los siguientes supuestos: edad mayor a 40 años, descerebración unilateral o bilateral y anomalías pupilares. Ahí es cuando están las indicaciones para colocar ese tipo de dispositivos. Ahora, en algún otro momento, si nos han acompañado en otras sesiones, pues bueno, yo ya he hablado acerca del protocolo FastHook Bit, ¿sale? Que nos habla que este protocolo pues nace como respuesta a la problemática de los errores del personal por falta de recordatorios, por errores de omisión, y es una mnemotecnia compuesta para básicamente ese tipo de pacientes, ¿sale? FastHook no es otra cosa más que la inicial de cada una de las intervenciones que nosotros vamos a generar, que es Fast, la F es feeding o alimentación, ¿vale? La A, analgesia, la S, lo que es skin, que sería la piel, la T, la prevención de trombosis a través del uso de anticoagulantes o tromboprofilaxis. La H básicamente es la presencia de la alineación de la cabeza y el cuello. La U de la presencia o limitación o reducción del riesgo de úlceras pépticas, sale por ventilación mecánica, por estrés, por múltiples situaciones. Y la G tiene se relaciona directamente con los niveles de glucosa, ¿sale? Y pues el BIT se relaciona directamente al desescalonamiento de los antibióticos, la valoración del patrón de eliminación, tanto de evacuaciones como de orina, ¿sale? Y la prevención de otras complicaciones. Y bueno, la F de alimentación, pues el paciente neurocrítico, no porque esté en crítico significa que el paciente no puede comer. Por el contrario, tenemos que dar un tipo de alimentación específica para ese tipo de pacientes, donde no sobrecarguemos la parte de los carbohidratos y no favorezcamos la presencia de hiperglicemia. ¿Sale? También la presencia de esas hiperglicemias pues va a resultar en un problema de salud bastante importante, por lo cual es importante no se dé, ya que los niveles de hiperglicemia se relacionan también a procesos edematosos a nivel cerebral y entonces estaríamos perpetuando el problema, ¿vale? Y bueno, iniciar la alimentación lo más rápido posible, sale entre las primeras 24 a 48 horas de ingreso. Y bueno, evidentemente el paciente no va a poder comer por sí solo, pero tendremos que iniciar la alimentación enteral, ya sea a través del uso de una sonda. Y pues evidentemente valorando el patrón de vaciamiento gástrico, la capacidad para absorber, entre otras situaciones. La analgesia, punto bien importante. Paciente con ventilación mecánica y que es el paciente neurocrítico debe de estar bien analgesiado, bien sedado, porque eso nos va a dar la principal medida también antiedema, ya que al reducir el dolor no se genera esfuerzos a nivel intratorácico que genere presiones, incremento de las presiones intracraneales por interacciones, ¿no? Si alguna vez ustedes han tosido o han estornudado muy fuerte, inclusive hay en ocasiones en las que llegamos a estornudar así tan fuerte que hasta terminamos todos mareados, ¿no? Entonces, este tipo de problemáticas en el paciente, imagínense que estamos aspirando a mi paciente y cuando llegan a tener este reflejo toxígeno, este reflejo nauseoso, inclusive los pacientes se ponen rojos, o sea, generan tanta presión a nivel intratorácica que genera una presión en el cráneo tan grande que puede generar mayores problemas o tiene mayores efectos deleterios. Por esa razón, al paciente neurocrítico se le pone en coma barbitúrico, se le tiene que dar una analgesia extremadamente buena, ¿sale? Para disminuir esos procesos de dolor y que no haya este tipo de problemática. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues evidentemente tenemos que hacer uso de la escala de sedación de agitación que puede ser SAS o la de sedación de Richmond, que es la de RAS, ¿sale? Ya no se utiliza Ramsay. Más adelante, ahorita ya en unos minutitos más, ya les voy a hablar acerca de esto.
Y bueno, se tiene que hacer uso de la escala de evaluación de la actividad motora, que es la de MAS, y la dosis de pseudoanalgesia, ¿sale? Esta dosis de pseudoanalgesia tiene que ya ir eh, 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 con lineamientos clínicos y terapéuticos específicos para que se puedan dar de forma correcta. Ya no es bueno, 150 de mida, le ponemos 100 de propo y pues a dosis respuesta y vamos viendo, ¿no? Si el paciente se te mueve mucho, pues le subes. Si el paciente vemos que ya no se nos mueve mucho, no, bájale un poquito porque ya lo estamos pasando. Entonces, no, así no se debe de hacer uso de este tipo de pseudoanalgesia, sobre todo con el paciente neurocrítico. Con ellos tenemos que tener mayor pericia y prudencia en el manejo de esto. Evidentemente, también tendríamos que tener centros de referencia específicos para este tipo de pacientes, para que se puedan hacer uso de otros dispositivos que ahorita les voy a hablar, que básicamente es el BIS, el índice biespectral, ¿vale? Y bueno, en conjunto, la analgesia cumple su objetivo si se le administra por vía infusión continua o dosis horaria y no por razón necesaria. Punto bien importante. Yo entiendo que a veces los sistemas de salud están colapsados y no tenemos a veces siempre medicamentos a demanda, ¿no? Como para que digamos, pues bueno, se los voy a pasar y le vamos a dar esto y le vamos a dar el otro. Inclusive en ocasiones tenemos que hacer combinaciones de ciertos medicamentos para favorecer este proceso. Y bueno, lo que también vamos a hacer es titular la dosis acorde a la condición clínica. Se debe de evitar sobredosificar, lo cual incrementa el riesgo de efectos secundarios, ¿va? Y también dentro de esto tenemos la sedación, justamente, que es el primero controlar el dolor y luego sedar. Punto bien importante. Primero controlo el dolor y después ya cedo a mi paciente bien. Y ahorita les voy a explicar cómo logramos esta parte de la sedación, ¿va? También la S se refiere a skin, es el hecho de que mi paciente es un paciente neurocrítico y el profe nos acaba de decir ahorita que deben de estar en una posición de 30 a 45 grados, no lo puedo dejar en decúbito supino y pues por lo tanto va a estar medio incómodo si lo dejo en decúbito lateral. Entonces, ¿no lo muevo o sí lo muevo? Sí hay que moverlo, pero también hay que dar cuidados de la piel. ¿Cuál van a hacer esto? La lubricación, la prevención de lesiones a través de la movilización pasiva, ¿sale? Monitorización de cambios, es decir, la temperatura, el color, la turgencia, y aun cuando se le está dando terapia de hipotermia, tengo justamente que despegar esos pads de hidrogel para ver cuáles son las características de la piel, que no haya las lesiones asociadas a los adhesivos médicos o algún otro tipo de problemática, ¿sale? Y bueno, también tengo que estar determinando las necesidades de oxigenación, el patrón respiratorio, que es decir, la sincronía que exista entre ventilador y paciente, porque evidentemente también si hemos visto pacientes que están asincrónicos, vemos que cada vez que el ventilador está metiendo presión, el paciente tose y entonces esas asincronías generan también problemas a nivel neurológico que, bueno, ya se los expliqué, van a ser mayores factores de riesgo para la complicación que para el beneficio, ¿va? Ahora, ¿qué es el índice biespectral? El BIS es un aparatejo que se utiliza en la cabeza del paciente, se ponen unos pads aquí en la parte frontal y parte de la región temporal del paciente. El BIS se desarrolló a través de estudios que hicieron los anestesiólogos para determinar cuáles eran las dosis adecuadas de medicamentos para poder dar una anestesia durante un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, pues ya ahorita se utiliza con mayor frecuencia en también las terapias intensivas con la finalidad de no sobredosificar a mi paciente como estábamos hablando, porque hay veces que literalmente planchamos al paciente y ya no tiene ningún tipo de respuesta. También es importante que nosotros identifiquemos que el estado de coma nos va a permitir hacer valoraciones de ciertos elementos del funcionamiento neurológico. O sea, es decir, sí necesitamos que esté bien sedado, que no sepa ni lo que le está pasando al paciente, pero además de solamente de la sedación, necesitamos que esté, sobre todo, bien analgesiado, ¿sale? Entonces, ¿qué es? Es un procedimiento no invasivo, literalmente se da por bioimpedancia, ¿sale? ¿Qué es esto de la bioimpedancia? Así como nosotros monitorizamos la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el funcionamiento de la bomba, también de la misma manera por bioimpedancia, ¿sale? Es de reciente introducción, reciente, pues tiene poquitos añitos, ¿sale? Se utiliza sobre todo en quirófano y en cuidados intensivos para poder guiar las pautas de pseudoanalgesia con los pacientes. Pacientes con ¿Cuáles son los pacientes que se van a utilizar este índice biespectral o que se recomienda? Pacientes que tienen sedación, que están inducidos en un coma barbitúrico para saber que la dosis es la adecuada, que no me estoy pasando y que tampoco me estoy quedando corto.
pacientes con ventilación mecánica y que tienen un flujo cerebral bajo. Ahora, hablar de esto me puedo pasar muchas horas, porque también tendríamos que hablar acerca de pruebas para determinar el flujo cerebral, ¿sale? Puedo hacer también un ultrasonido ay, se me fue el nombre de estas arterias, la transcarotidio o transvertebral, para determinar cuál es la velocidad de este flujo y poder saber si realmente el flujo está bajo o no está alto, ¿va? Bueno, es útil para reducir la agitación en los pacientes, evidentemente. Yo cuando tengo pacientes que están despiertos o que tienen este tipo de dispositivos, son pacientes que están combativos. Evidentemente, es un paciente que muy probablemente si es de trauma, va a estar agitado, va a estar todo desorientado, no va a saber, combativo, y tengo que administrar medicamentos de pseudoanalgesia. Pero a veces son pacientes que inclusive ya tienen los antecedentes de que, pues, desafortunadamente, consumieron algunas sustancias ilícitas o estupefacientes, ¿no? Entonces ya tienen cierta resistencia por procesos de neuroadaptación. Ahora, la otra es para evitar que se retiren los dispositivos médicos de forma involuntaria y que permitan la adaptación con el tipo de fármacos que vamos a estar administrando. Ahora, los antecedentes, pues bueno, básicamente se estudió la escala de Ramsay, ¿sale? Fue la primerita que se desarrolló y bueno, de forma posterior se empieza a utilizar en otras áreas, ¿no? Determinan que en el área de la terapia intensiva, pues la escala de Ramsay no es útil, no sirve básicamente para determinar o para lineamientos de sedación. Por lo tanto, pues bueno, se desarrollan nuevas escalas, como la escala de sedación de Ricker, que es la primerita que se saca después de que decimos, Ramsay, para nosotros en terapia intensiva, pues como que no nos funciona. Sirve más para los procesos de, quirúrgicos, porque es en un paciente que entra y sale, ¿no? Pero por nosotros que tenemos que mantener a nuestro paciente básicamente sedado durante más tiempo, pues no va a funcionar. La siguiente que se saca es la escala de evaluación de la actividad motora, que es la que le estaba diciendo, ¿no? La escala de más, donde nos dice que va de 0 a 6 y bueno, nos da las características de cada uno de estos. Y bueno, la última que se han sacado y es con la que actualmente muchos de nosotros, inclusive ustedes ya me imagino que empiezan a trabajar, es la escala de RAS. Esta escala de RAS es la escala de Richmond Agitation Sedación, ¿no? Así como Peña Nieto. No es cierto. Es la escala de sedación y agitación de Richmond. Básicamente esta nos permite hacer tres aspectos importantes, ¿sale? Donde nos habla acerca de lo que es la denominación, la descripción y la exploración de mi paciente. ¿Cómo yo lo puedo establecer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la descripción? ¿Y cómo lo voy a poder estadificar en cada uno de ellos? ¿Qué puntaje le puedo dar para poder yo saber cuáles son las necesidades de mi paciente? ¿Puedo incrementar, disminuyo, aumento, le doy otro tipo de medicamento o qué es lo que yo tendría que hacer? Y bueno, en el 2009 salió un estudio que demuestra que la escala de Ramsay no es válida actualmente y tiene una fuerte relación con las escalas de SAS, RAS y más. Ya están validadas en investigaciones previas y las escalas de valoración de sedación son subjetivas, todas son subjetivas, ¿sale? Y en ese estudio no se correlacionan los datos clínicos y las dosis de pseudoanalgesia. Debido a esto, se dan múltiples complicaciones que presenta el paciente crítico, así como la reducción del tamaño y la heterogeneidad de la muestra. ¿Qué significa esto? Que a veces, cuando llegamos a los servicios de enfermería, nosotros, ¿no? Llegamos y decimos, es que mi compañerito me dijo que tiene en escala de RAS, resulta ser que él le pone que tiene -5, pero no es cierto, yo lo encontré que tiene -3, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Como justamente son subjetivas, dependiendo para mí, o de repente, justo en el momento en que yo estoy alcanzando a mi paciente, en el que yo estoy valorando a mi paciente, yo le puedo dar puntuaciones distintas. Y eso me va a generar fluctuaciones bastante importantes en decir, justamente cuando era PRN, pues le subo la sedación, ¿no? O yo puedo justificar durante el turno nocturno, ¿no? O sea, es que yo me ando bien cansado porque vengo del otro hospital y entonces le pongo más sedación porque esté bien planchado, ¿no? Hasta como decimos, lo dejé bien planchado, se fue como avioncito, inclusive todo esto le pusimos miorelajantes, cosa que no se debería de hacer. Sin embargo, bueno, pues ya cada quien, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto del BIS?
tenemos que entender que hay otras pruebas que hacemos uso, como es el electroencefalograma. El electroencefalograma, pues lo que hace no es otra cosa más que medir, ¿sale? El potencial de acción transmembrana a nivel neurológico, es decir, esas descargas eléctricas que se dan en cada una de las diferentes regiones, y entonces a través de eso nosotros podemos definir la presencia de ondas alfa, beta, delta, bla, 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 ¿va? Básicamente es como un electrocardiograma, pero del cerebrito. Entonces, el BIS, ¿sale? Va a ser el conjunto de la interpretación de un electroencefalograma chiquito, de uno cortito, así como tenemos un electrocardiograma de 12, 24, tantas derivaciones. Cuando nosotros ponemos un monitor chiquitín, ¿sale? Tenemos de 5 derivaciones, ¿va? Básicamente es esto. Entonces, estas ondas, ¿sale? A nosotros nos van a permitir determinar las ondas delta, teta, alfa y beta, ¿sale? Estas ondas a nosotros nos van a permitir determinar cuál es el grado de sedación de mi paciente. A través de esto, yo puedo decir que conocemos que existen dos tipos de receptores, los GABA y los GABA alfa, ¿sale? Y estos receptores van a utilizar un ion de cloro para poder funcionar. Y tenemos también los receptores de proteína G, que son canales iónicos que van a permitir la apertura o el cierre, ¿va? Tenemos también receptores alfa, específicamente los alfa 2 adrenérgicos, es decir, utilizan a la adrenalina, la norepinefrina como receptores o neurotransmisores, perdón, así como también van a permitir que el incremento del calcio intracelular. Esto también a mí me va a permitir justamente determinar en qué momentos se están excitando de más o qué momentos están básicamente abolidos, ¿va? Y básicamente, ¿qué es lo que obtengo? Pues una fase del ciclo de potencial de acción transmembrana a nivel neuronal. Básicamente, este potencial de acción transmembrana se parece mucho al cardíaco, ¿sale? Y pues básicamente nos habla acerca de las 4 fases que cursa todas las células con un potencial de acción transmembrana importante. Sale donde nos habla básicamente de la entrada, la apertura de los canales, la despolarización, la repolarización y nuevamente el cierre de los canales y cuando alcanzamos una célula en reposo. Bueno, estas curvitas, pues básicamente lo que nos hablan es que nosotros las vamos a aplanar. Eso es lo que nos interesa. Vamos a hacer uso de medicamentos como son los barbitúricos, ¿sale? Esos barbitúricos lo que van a hacer es que impiden que entre el sodio a las neuronas y por lo tanto no hay un proceso de despolarización. Las benzodiazepinas potencian la acción inhibitoria mediada por el GABA, ¿sale? Entonces, lo que hacen es que inhiben que haya una situación de comunicación entre neurona y neurona. Los opioides disminuyen la producción del adenosín monofosfato cíclico, ¿sale? Y entonces, esto va a generar la apertura de los canales de potasio y el cierre de los canales de calcio presinápticos. Por lo tanto, tampoco se despolariza básicamente la membrana. Y los agonistas selectivos de los receptores alfa 2, que básicamente es como la dexmedetomidina, ¿sale? Entonces, ahora sí, ¿qué es el BIS? El BIS es un parámetro desarrollado a partir del análisis biespectral del electroencefalograma. Analiza el patrón de las ondas cerebrales que convierte en un número de profundidad de sedación. Básicamente, una onda dice, ok, esta onda vale 90, esta onda vale el 70, esta onda vale el 50%, con la finalidad que tú a través de ese número puedas darle una interpretación clínica que sepas, ok, tiene 100, está planchadísimo, tiene 50, está medio sedado, tiene 10, está despierto el paciente. Básicamente, así es como funciona, ¿va? Entonces, la cifra está reflejada del 0 al 100, ¿sale? Es decir, donde 0 es ausencia total de la actividad de un electroencefalograma y 100 es un paciente que está totalmente despierto, ¿sale? O sea, ustedes y yo ahorita tenemos un 100 porque básicamente las actividades de la onda cerebral, o sea, nuestras membranas se están despolarizando todo el tiempo para poder entender, ver, sentir, escuchar, poder aprender, ¿va? Cuando nosotros nos dormimos, por ejemplo, estamos básicamente por arribita de por debajito de 90, entre un 80, 85, ¿va? De esto. ¿Por qué? Porque todavía estamos percibiendo sonidos, solamente que de forma inconsciente, pero en cuanto recibimos un estímulo, nuevamente regresamos a esta parte. Y entonces, cuando en la monitorización se da en la zona frontal, o sea, aquí en la frentecita, sale para abajo, y entonces esto es lo que nosotros vamos a estamos viendo. Cuando tenemos estas ondas así, pues básicamente estamos bien despiertos y en la anestesia profunda, estas ondas se ven más pausadas, se ven más altas, porque justamente no hay despolarización, ¿va? Los rangos.
Va de 100 a 70, nos dice que está despierto y una sedación ligera. De 70 es un estado hipnótico ligero, por debajo de este rango baja la probabilidad del recuerdo explícito, es decir, ya no se va a acordar el paciente qué le pasó. De 70 a 100, la sedación es profunda o anestesia ligera. ¿Sale? Denme un segundo porque salió cortada esta. Ahorita se las arreglo porque no se va a ver si no la modifico. Está. Ya. Dale. De 60 la hipnosis es moderada, por debajo baja la probabilidad de recuerdo explícito, o sea, literalmente ya no se van a acordar. De 60 a 40 es para anestesia general, 40 hipnosis profunda, 40 a 0 pues es anestesia profunda y 0 es la supresión total del electroencefalograma. Ahora, ¿cuáles son las ondas normales de un adulto a nivel, bueno, las ondas cerebrales de un adulto de forma normal? ¿Sale? Cuando está despierto, sale y con actividad mental, pues vamos a ver ese tipo de patrón. Cuando está medio despierto, sale, vamos a ver esto. Cuando está dormido, vamos a ver ese tipo de curvas. Y cuando está bien profundo, de esas veces que estamos roncando, vamos a ver ese tipo de curvas, ¿sale? En cada una de estas, beta, alfa, teta y delta. Ahora, ¿cómo se va a ver este índice biespectral ahora sí propiamente? Este índice biespectral, yo les digo, se conecta por biimpedancia. ¿Qué es esto de biimpedancia? Pues no es otra cosa más que un monitor. Se pegan el adhesivo aquí en la parte frontal y nosotros no vamos a ver estas curvitas todas en su totalidad, ¿sale? Vamos a ver ese tipo de curvas. Y entonces vamos a ver esto de acá, que es la parte importante que vamos a ver, que de entrada en nuestro monitor tenga que decir bis, ¿sale? Si nuestro monitor no dice bis, quiere decir que no tiene un módulo para hacer la monitorización del índice biespectral y por lo tanto no lo va a poder medir. TS significa tasa de supresión. La tasa de supresión básicamente nos habla acerca de la curvatura que tiene esta situación, ¿sale? Y bueno, se representa como un tanto por ciento, su valor óptimo debe de ser lo más próximo al 0, es decir, entre más 0 se encuentre, mejor o más sedado está nuestro paciente. Básicamente, ¿qué valor tenemos aquí? Pues 0, es decir, que este paciente estaba bien planchadote. El ICS es el índice de la calidad de la señal, es decir, qué tan bien está pegado. Así como cuando a veces nosotros tenemos medio pegado un electrodo y que nos dice ruido o interferencia de aparato o señal con ruido, pues básicamente es esto, ¿sale? Es decir, que podemos, si no está bien pegado, ¿sale? Podemos estar dando una infravaloración de este índice biespectral. Y el EMG, pues es el electromiograma, que básicamente nos dice, cuando el paciente o tenemos nosotros dolor, lo primerito que tenemos que hacer es empezar a fruncir el ceño. Es decir, cuando nosotros tenemos dolor o cuando no estamos bien sedados, va a haber ciertos movimientos a nivel muscular, que eso es lo que detecta también este aparato, y que eso nos va a estar indicando que junto con la calidad de señal y los movimientos del electromiograma, ¿vale? Nos va a hacer un análisis de qué tan sedado puede ser que realmente esté nuestro paciente y la presencia de dolor en conjunto con esto, y por eso es que a través de esta medida es como se guía la sedoanalgesia, ¿sale? Y bueno, ya casi terminamos, ya estamos prácticamente a nada de terminar, ¿sale? Tenemos por último dentro de esto del fast hook, la T también, que es la tromboprofilaxis. Justamente también es importante mencionar que en los pacientes que tienen trastornos o que son neurocríticos, tenemos que valorar justamente la tromboprofilaxis, dependiendo cuál sea la causa que me está poniendo a mi paciente en un estado neurocrítico. Sobre todo si tenemos trombocitopenias, coagulopatías o si el evento vascular fue de tipo hemorrágico o isquémico o que son alérgicos a los medicamentos, ¿sale? Entonces, todo este tipo de situaciones también lo tengo que estar valorando con mi paciente, así como los antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, de otro tipo de situaciones, ¿va? Y bueno, la H se relaciona directamente con lo que es la alineación de cuello y cabeza, ¿sale? Debe estar a 30-45 grados, lo cual va a permitir que haya un mayor flujo arterial y un retorno venoso adecuado, lo cual disminuye la hiperemia, ¿sale? No va a haber una congestión a nivel intracraneal de esta sangre y por lo tanto, pues también ayuda a la disminución de la presión intracraneal, disminuye el riesgo de que se preserve o que se pueda exacerbar el edema cerebral, ¿sale? En relación a otro tipo de situaciones, pues como puede ser también la disminución de la incidencia de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿sale?
Y bueno, las úlceras por estrés, pues es el daño a la mucosa. Todo esto ya hemos estado hablando. Paciente neurocrítico, paciente que tiene ventilación mecánica, el uso de medicamento de elección siempre será el sucralfato. ¿Sale? De ahí le siguen en mayor uso, pues los inhibidores de la bomba de protones, los procinéticos. Se debe hacer el uso de alimentación enteral, ¿sale? Debemos de prevenir la impactación a través básicamente de la movilidad pasiva, la prevención de infecciones o translocación bacteriana y la mejora de la absorción de los nutrientes, ¿sale? En relación a la glicemia debemos de mantener, pues, controles glicémicos, ¿sale? Dependiendo los días en la terapia intensiva, los primeros días tenemos que recordar que va a haber una respuesta metabólica al trauma, ¿sale? Y los niveles de glucosa deben de estar entre los 80 y los 180 miligramos sobre decilitro, ¿sale? No más de eso y tampoco no menos de eso, porque si no, no se cumplen las demandas metabólicas a nivel cerebral y por arriba de eso vamos a tener efectos deleterios, como puede ser la preservación del edema por el poder osmótico que tiene la glucosa, ¿sale? A nivel neurológico. Y bueno, prevención de complicaciones como puede ser cerebro perdedor de agua y los síndromes poliúricos también, ¿vale? Y bueno, sin más que agregar, pues sería todo respecto a mi participación el día de hoy.